Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Estamos a miércoles 12 de junio, ya se va a pasar el primer semestre. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Hoy nos toca ver una empresa llamada Engie, francesa, que nos la pide nuestro amigo Carlos Sorribes, pero también vamos a ver BBVA, Bankinter, Sabadell, CaixaBank, Burberry, que hay mucha gente que me la pide porque es una buena empresa. Ahora la vamos a analizar en profundidad, pero esta es una de las empresas para los miembros del canal que tenéis en el vídeo correspondiente a los dividendos. Muy interesante lo que decimos en ese vídeo, ¿vale? Muy interesante. Y luego Farmamar, ¿vale? Lo vamos a ver al final. Bueno, vamos a empezar ya con un comentario que nos hace Marc Aurelio 4450. Dice: muchas gracias por tu esfuerzo, grande Miguel. Si Solaria podría volver a los precios 18 a 20 euros, si a los precios de luz suben fuerte, como tú dices, pero ¿qué pasa a los cortos que hay más de un 12% de Solaria? No quieren que suba 20 euros, ¿sabes? Mi pregunta es, ¿por qué los cortos aumentan la hostia en este mayo, que sabiendo que la acción subirá mucho y ellos perderían dinero? No lo entiendo. Pues es muy sencillo, y es porque vosotros nunca vais a saber, ni vais a ser capaces de intuir, nunca vais a ser capaces de intuir cómo es la jugada. Y te explico muy fácil. Cuando tú tienes una posición corta, hasta que no llegas al 0,5% del capital social, no tienes por qué comunicarlo a la CNV y hacerse pública. Es decir, yo podría haber abierto un corto, por ejemplo, en 24 euros en Solaria, con un 0,49% del capital social. Un pastizal, un dineral, ¿vale? Yo podría haber abierto ese corto. Muy bien, nadie se enteraría. Y ahora que estoy viendo los pelillos aquí al lobo, le digo, voy a asustar a la gente y voy a comprar el 0,01% del capital social de la empresa, que es un dineral, pero para ellos es muy poco dinero, y pongo en posición corta. Y ahora lo comunico a la CNMV porque me interesa que todo el mundo sepa que tengo una posición corta. ¿Vale? Y entonces de repente sale ahí, ¡pum! ¡Uy! Un corto en Solaria. No, si yo ya estaba corto desde los 30 euros. Lo que pasa es que no me veíais. Y he ampliado un poquito el corto en 11 euros. Pero la cosa no queda ahí. La cosa no queda ahí. Vosotros pensáis que si el corto está abierto es porque no ha recomprado acciones. No, señor. No. El corto pudo haber comprado las acciones a 9,30 euros. Y está en largo. Es poseedor de esas acciones. Lo que pasa es que no ha deshecho la posición corta. Y diréis vosotros, ¿y por qué? Digo, porque no me interesa. Mientras yo tenga la posición abierta, pero yo las acciones ya las tengo compradas para devolverlas a 9,30 euros. Me da igual lo que haga Solaria después. ¿Lo entendéis? O sea, yo tengo abierta una posición a 30 euros, corta, compro las acciones a 9,30, pero no las devuelvo. No tengo por qué las devolver. Porque a lo mejor hasta el corto me he prestado yo mismo las acciones a 30 euros. También se puede hacer perfectamente. Y no tengo por qué hacerme visible hasta que no me apetezca a mí. ¿Vale? Entonces, todo esto no lo vamos a saber hasta que suceda lo que tenga que suceder. No lo vamos a saber nunca, porque no sabemos ni la fecha en la que la abrieron, fechas de modificaciones, qué porcentaje, cuándo se hicieron visibles, con qué porcentaje se hicieron visibles, cuándo recompraron las acciones, si las tienen recompradas ya o no, y cuándo las piensan devolver. No sabemos ninguno de esos datos. Entonces, por lo tanto, es imposible saber por qué ahora hay tanto corto en Solaria. No tiene mucho sentido. Los resultados del último trimestre han sido muy decepcionantes, como ya he explicado, aunque dentro de los fundamentales, si nos basamos en el beneficio neto total, bueno, pues se obtiene un buen beneficio, pero no es un beneficio real en cuanto a la producción de energía y a la venta a un precio estimado. Bueno, vamos a esperar al segundo trimestre, que ya está a punto de terminar, a ver cómo evolucionan los precios de la luz, qué influencia van a tener en ese beneficio, y si estos cortos, bueno, pues son unos cortos, vamos a poner entre comillas, ficticios, donde ya tienen recompradas las acciones a 9,50 euros, 9,30, a 10 euros, y simplemente se quedan ahí para ver qué es lo que sucede. Porque muchas veces los cortos lo que hacen es, me pongo una posición del 0,5% del capital social, por ejemplo, a 30 euros, a 9,30 o por redondear a 10 euros, compro, pero compro el doble de acciones. ¿Por qué? Porque teniendo un análisis fundamental de los fundamentales de la empresa, la evolución y tal y cual, yo sé que la empresa va a subir.
devuelvo las acciones cuando me dé a mí la gana, compradas a 10 euros, y con la otra mitad que he comprado a 10 euros, pues me pongo en largo. Bueno, pues son coberturas que hacen ellos de muchísimo tipo. También hay coberturas para cubrir transformaciones de bonos, por ejemplo, de la deuda de Solaria, que sean bonos convertibles, como lo ha pasado en Audas, que ya hemos hablado mucho del tema. Bueno, pues hay miles de mecanismos donde los cortos influyen en las cotizadas. Muchísimos. Y hay muchísimos cortos que se ponen en corto sabiendo que puede haber sangre, incluso que puede haber una ampliación de capital brutal, incluso que son conscientes que a la larga Solaria a lo mejor va a ser incapaz de pagar esa deuda, va a ser incapaz de pagar esa tremenda deuda, y que, bueno, pues tendrá que haber una OPA hostil, bueno, pues miles de cosas. Fijaros lo que ha pasado en Naturgy, ¿no? Pues no ha salido bien lo de la OPA, ¡pum! Y se desploma un 14, un 15% Naturgy. Bueno, pues todas esas cositas que nosotros ignoramos que pueda ser, muchas agencias, por supuesto profesionales, saben muy bien o intuyen muy bien lo que podría suceder, y hay que estar preparado para todos los escenarios posibles. ¿Por qué hay tantas posiciones cortas en Solaria? Pues no tengo ni idea. ¿Han sido unos resultados tan catastróficos como para tener que cerrar la empresa? Ni de broma. Pero lo que está claro es que hay que esperar a lo que pase en el segundo semestre para ver la evolución de los fundamentales. Con un trimestre donde el beneficio baja a 12, 13 millones, ¿es suficiente como para decir que Solaria se va a arruinar? Pues no se puede confirmar eso. Ahora, si ya presenta un segundo trimestre malo o un tercer trimestre malo, pues entonces podemos decir que Solaria, su precio objetivo de 23,50 hasta 22,50 no es realista, porque los fundamentales se han empeorado muchísimo y podría bajar pues a 12, 13, 14 euros por acción, incluso 11, 10 euros por acción, dependiendo del beneficio. Pero claro, para eso hay que ver el futuro, y yo no soy capaz de ver el futuro. Lo he intentado muchas veces, pero solo me da dolor de cabeza. Bueno, vamos a empezar ya con Engie. Lo he traído en el mercado francés, porque es donde está. Y bueno, pues es una buena empresa. Fijaros en lo primero, los fundamentales. Por cierto, lo primero nos lo pide nuestro amigo Carlos Sorribes, que te tengo aquí apuntado. Vamos a ver los fundamentales. Empezamos por aquí. Capitaliza 34.400 millones de euros con un PER 15 y un dividendo que está rondando un 5,65% de rendimiento. Fijaros en el historial, donde en el 2020 lógicamente pierde dinero. En el 2019 tenía un PER 42, lo cual es muy elevado. En el año 21 tenía un PER de 9, luego pasa a un PER 231 en el 22, una locura, esto hay que descartarlo completamente, esto no nos vale para nada. Y en el año 2023 un PER 18, con un PER 15 podemos decir que está en la franja normal de valorización para la empresa. Tenemos un dividendo que es excesivo, ahora lo vamos a comentar. Una empresa que se ha levantado un poquito la deuda en el 2023, la caja se mantiene más o menos estable, y un free cash flow que, bueno, ha mejorado bastante, pero es totalmente insuficiente para ser una empresa tremendamente endeudada. Pues tiene una deuda que es un 140% de la capitalización actual de la empresa, lo cual es una salvajada. Es una empresa muy, pero que muy endeudada. Y aún encima entregamos dividendo por encima de nuestras posibilidades. Ya sé que es una empresa que se dedica pues a las renovables, tecnologías, soluciones en Francia, y está muy bien considerada. Perfecto, pero a mí lo que me interesa son los datos fríos. Sí, me interesa el sector, pero me interesa mucho más la evolución de los ingresos, la evolución de los márgenes, la deuda, la caja, pues muchísimos factores que me interesan más que el propio sector de la empresa. Fijaros muy bien cómo poquito a poco los ingresos iban subiendo, hasta el segundo semestre del 2022 iban evolucionando muy bien, pero fijaros cómo en los últimos semestres los ingresos descienden bastante fuerte. Fijaros que los ingresos actuales en el segundo semestre del 2022 eran 50.000 millones, es decir, igual que la deuda que tiene, pero fijaros qué pérdidas tan tremendas, han sido muy muy abultadas. Vuelven a bajar los ingresos a 47.000 y en el último semestre, bueno, pues 35.000 millones de ingresos, lo cual está muy regulero teniendo en cuenta la evolución positiva que llevaba. Una empresa con unos márgenes muy pequeñitos, mucho, exceptuando el primer semestre del 2022, el resto de los márgenes son muy escasos. Y como siempre les digo, las empresas con márgenes pequeñitos, comparar estos márgenes con los de Solaria, ya sé que ni capitalizan en la misma liga, lo sé, pero vosotros comparad los márgenes de Solaria con los de esta empresa. Esta empresa está mucho peor que Solaria,
en cuanto a márgenes, mucho peor. Aún así, lógicamente, como ingresa una cantidad abismal de dinero, bueno, pues tenemos un beneficio en TTM de 2.200 millones de euros. 2.200 millones de euros. Pero curiosamente, hace un año y medio perdía casi 5.000 millones. Pero claro, muy compensado con el último semestre donde ganó 3.000 millones. ¿Vale? Márgenes pequeñitos, pero estos márgenes son suficientes para obtener un beneficio enorme. ¿Cuál es el problema? Que en cuanto se meten pérdidas, las pérdidas también son muy abultadas. Fijaros también, son 2.420 millones de acciones. 2.420 millones de acciones. Una auténtica salvajada. Si nos metemos a repartir dividendo, que como podéis ver, reparte un dividendo al año, donde pasaba en el 2022 de 0,85, esto está en neto, perdonadme, está en neto, 0,85 céntimos, 0,85 euros, pasa a 1,40 €. A 1,40 € en el 2023. Y se mantiene en 1,43 en el 2024. Una auténtica salvajada, porque estamos hablando de más de 3.000 millones en el pago del dividendo. 3.000 millones, ¿vale? Yo, bueno, voy a hacer el cálculo para no meter la pata. 2.420 millones de acciones por 1,43, 3.460 millones de euros el dividendo. ¿Qué podemos hablar de esta gestión? Porque es una gestión horrorosa. Se ha metido en esta dinámica de entregar dividendo por encima de todo, donde solo se benefician unos pocos que tienen las acciones muy muy baratas y los demás pues a sufrir y a sufrir, ¿vale? Es una empresa que sí, que está muy bien, pero que la verdad es que está bajando en ingresos en el último año y medio, con unas pérdidas muy abultadas en año y medio, aunque en TTM, bueno, pues gana esos 2.000 millones, que está bastante bien, pero no deja de ser totalmente insuficiente, porque si nos vamos a gastar 3.500 millones de euros en dividendo al año, y estoy hablando que es el dividendo neto, a este habría que sumarle una quinta parte, es una auténtica pasada. No hay dinero que pague ese dividendo. Con lo cual aquí puede pasar dos situaciones. O bajamos muchísimo el dividendo y volvemos a un dividendo mucho más sostenible, en torno a 80 céntimos como máximo, 80 céntimos, o suspendemos el dividendo totalmente e intentamos pues adecuar esa deuda a la capitalización de la empresa, lo cual en ambos casos siempre son malas noticias en el corto plazo. Estamos hablando de a 6 meses vista, porque nos estamos cargando, bueno, pues la rentabilidad que la gente suele buscar en este tipo de empresas. Aún así, fijaros en Fibonacci, donde ni siquiera tenemos un retroceso hasta el 61 en este punto de aquí, pero me pareció el punto más adecuado, porque tenemos toques a todos los niveles de Fibonacci, o casi, marcando este máximo aquí. Lo he comprobado en todos y ninguno retrocede hasta el 61.8, exceptuando estos de aquí, este máximo de aquí. Pero este me ha parecido bastante óptimo, porque aunque se quedó bastante corto hasta el 61.8, fijaros que tocó el 23.6, el 38.2 y el 50% de Fibonacci. Me ha parecido muy interesante. Además, luego los niveles pues concuerdan muy bien con esta rotura máxima, ataque al 138.2, ruptura, ataque al 161.8 y otra vez en la parte de la media de 200 sesiones. Aún así, con todas las malas noticias que os traigo sobre los fundamentales de esta empresa, fijaros que la empresa solo retrocede hasta la media de 200 sesiones, a veces un poquito más por debajo, y continúa con la senda alcista. O sea, estamos hablando mínimos crecientes, máximos crecientes, y tenemos divergencias de continuación alcista, donde los mínimos crecen y los mínimos en el MAC bajan. Con lo cual, todo apunta a que quiere continuar con las subidas. Desde mi punto de vista, una subida totalmente exagerada, donde, bueno, pues este PER 15 que tiene actualmente está un poquito desvirtuado. Tendríamos que ver los resultados del primer semestre del 2024 para saber si ha sido una recuperación real de los precios o volvemos otra vez a tener pérdidas abultadas. Así que hasta que no veamos esos resultados, que por cierto serán según esta página, en agosto de este año. Así que a esperar tocan con esta empresa. Vamos a ver con el BBVA. Por ahora, el primer paso para esa OPA ha salido bastante bien, pero fijaros, una vez que nosotros tenemos este gráfico de aquí, ¿verdad? Tenemos aquí este gráfico, y como siempre os digo, lo que pase por arriba, bueno, lo tengo en consideración, pero no me preocupa demasiado, porque lo que pase por arriba, los máximos, aunque sean descendentes, pueden estar marcando una triangulación. Me preocupa mucho los mínimos.
Aquí tenemos un mínimo, mínimo inferior, mínimo inferior, mínimo inferior, y hoy, bueno, pues está intentando luchar contra los 9,32 €, 9,30 €, que es donde tendría el mínimo anterior, con lo cual si nos deja otro mínimo por debajo de la zona de los 9,31, más o menos, 9,30, 9,31, pues entonces estaría marcando otro mínimo. Esto es una figura donde va a haber un retroceso importante. Como mínimo tendría que tener un retroceso hasta la media de 200 sesiones. ¿Cuál es la mala noticia? Que esto no sucedía desde aquí, desde marzo del 2023. Y claro, una bajada de tipos de interés, pues ya sabéis lo que os digo sobre los bancos, ¿no? Tenemos unos bancos muy, muy inflados, muchísimo. Y como os decía ya hace algún tiempo, bueno, pues el escenario posible para este verano era una bajada de tipo de interés paulatina y suave, lo cual va a ser muchísimo más doloroso para los inversores. ¿Por qué? Porque los bancos ahora mismo están inflados gracias a unos tipos de interés muy elevados para intentar destruir la economía, como todos sabemos. Una bajada de tipos de interés brusca hará que los bancos bajen de forma brusca. Si tenemos a precios cómodos, tenemos el BBVA, por ejemplo, a precios, yo que sé, a 6 euros, a 4,50, a 5 euros por acción, bueno, pues una bajada brusca nos haría saltar nuestros stop loss, nuestros take profit, pum, me salgo con 9, 8, 8,50, 9, yo que sé, euros por acción y me saco mis beneficios. El problema que estamos viendo es que la bajada de tipos de interés, por supuesto, no creo que haya nadie tan poco inteligente, vamos a dejarlo así, con que vea una bajada de tipos de interés brutal en los bancos, caída brusca de los bancos e intente entrar, porque eso sí que es un suicidio a estos precios. Lo que estamos viendo es el otro escenario, el peor de todos. ¿Cuál es? Bajadas de tipo de interés poquito a poco, tendría que seguir confirmándose estas bajadas, entonces va perdiendo poquito a poquito la capitalización, la gente animada por estas grandes subidas se va a ir incorporando, craso error, y los más listos, que serán los que menos lo hagan, se pondrán en corto en los bancos. Eso va a ser pues ir desangrando poquito a poco, nos meteremos poquito a poco en sobreventa, rebote de gato muerto, animará más gente a comprar, se incorporará más capital, volverá a caer, volverá a caer, volverá a subir, volverá a caer, y poquito a poco nos va llevando pues a valores y capitalizaciones pues donde estábamos antes de la subida de tipos de interés tan brusca. Y ese es el problema, porque luego poquito a poco se van a confirmar que en el primer semestre de este año, bueno, pues las pérdidas el dejar de ganar tanto dinero gracias al tipo de interés no se va a notar en absoluto, entonces la gente se va a volver a animar porque fíjate el BBVA todo lo que gana, va a volver a hacer recompra de acciones, va a entregar un buen dividendo, y lo que no se dan cuenta que claro, lo que estamos viendo ahora es ficticio, lo importante va a ser al final del 2024, porque si empieza a dejar de ganar dinero, es decir, pérdida de fundamentales, y eso viene con entre 3 y 6 meses de retroceso, el problema que tenemos es que nos encontraremos con bajada de tipo de interés y cuando vayamos por 2 puntos de tipos de interés vais a alucinar cómo serían los resultados de BBVA y cuál sería su capitalización real. Ese es el peor escenario posible, porque aquí es donde se va a incorporar muchísima gente pensando que está aprovechando precios bajos y es todo lo contrario. Veremos caída de fundamentales paulatinamente, pum, 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 que hará exactamente este recorrido pero al revés. Es decir, aquí lo que veíamos era una subida de tipos de interés y poquito a poco se iban reflejando en los resultados del BBVA y poquito a poco se iba animando la gente hasta inflarlo desde los 4 euros y pico, desde los 4 euros hasta los 11 euros que hemos llegado a ver. Y por el camino sus dividendos. Bueno, pues vamos a ver el camino contrario si siguen bajando los tipos de interés. Y es de la peor forma posible. Y seguro que dentro de unos meses alguien escribirá en el canal: oye, que el BBVA que yo lo he comprado a 9,30 €, ¿cómo es que está a 6? Digo, pues tenías que haber visto el vídeo de hace un año, donde lo explicábamos. Bankinter, pues lo mismo, fijaros, el Bankinter va con un poquito de retroceso con respecto al BBVA, donde bueno, pues todavía no ha marcado un mínimo por debajo del inferior, pero ya está empezando a mostrar pues debilidades. Aquí estábamos marcando unas divergencias bajistas que bueno, pues que no son las más bonitas porque este gráfico está muy, entre comillas, manipulado. Cuando vosotros veáis este gráfico así, donde las velas van en línea recta, formando rectas, esto no es natural, esto es una inflada de precios. Aquí ya lo comenté hace semana y media más o menos, donde os decía,
Ya ha tocado los 7,20 € hasta los 7,50 €, que más o menos va desde aquí hasta aquí aproximadamente, esta franja de aquí, que era, bueno, pues el precio óptimo de salida del Bank Inter. Y os decía en aquella semana, es que conociendo la acción, conociendo el banco, conociendo los resultados y conociendo este gráfico, ya sé lo que están haciendo. Y es subir el precio de la acción de forma artificial hasta esta zona de aquí. Es decir, los 8,05 €, 8,10 €. ¿Vale? En este caso él subió hasta los 8,20 €. Y yo os decía, ¿y dónde va a parar? Pues no tengo ni la más mínima idea. Lo que sí estoy seguro es que esto es una inflada de precios y es el momento de ponerse las orejas de punta y decir, me están engañando. Si estoy fuera, no entro. Y si estoy dentro, a la mínima que vea una duda, me piro. Porque me están engañando. Ningún gráfico sube de esta forma, si no es por manipulación. Es decir, porque están inflando el precio porque sí. Y como os decía en aquel momento, dice, mi instinto me está diciendo que hay una rotación de carteras, es decir, ha habido una gran cantidad de manos fuertes que entraron en los bancos con la subida de tipos de interés, han intentado aprovechar al máximo la situación, han inflado el precio todo lo que han podido y cuando han visto que ya estábamos dando señales de que querían bajar los tipos de interés, dijeron, ahora es la nuestra, vamos a inflar el precio todo lo que podamos, con todas las artimañas que podamos. Vamos a empezar a deshacer posiciones de una forma brutal. Aquí tenéis las divergencias, ¿vale? En el BBVA no se aprecian esas divergencias, pero en Bank Inter son casi claras, porque ya os digo que este gráfico es, bueno, no hay ni siquiera máximos y mínimos, es una escalera continua, con lo cual es muy difícil de ver, pero esto es una divergencia bajista y por lo tanto se están deshaciendo posiciones de manos fuertes a manos llenas. Pues habrá gente que esté comprando a estos precios, lo cual me parece un suicidio total, un suicidio. Como vuelvan a anunciar otra bajada de tipos de interés, entonces veremos ataques a la media de 200 sesiones, es decir, pues en ese momento pues a lo mejor estará cerca de los 7 €. Y como vuelvan a anunciar bajada de tipos de interés y encima se aceleren esas bajadas, entonces sí que va a ser un ataque bajista tremendo. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Aquí, desde mi punto de vista, están haciendo una rotación de carteras. Aprovechando estas situaciones, rotación de carteras, vete tú a saber a qué sector se están yendo, posiblemente uno de ellos sea renovable, ¿por qué no? Pero por ahora, pinta mal. De todas formas, también os digo que en Europa, por ejemplo, con la entrada de la ultraderecha en la Cámara, con esa entrada tan fuerte que ha tenido, con estas elecciones en Francia, bueno, pues al menos han sacado bastantes votos los verdes, pero me temo que las renovables no tienen por qué pasar por su mejor momento. La ultraderecha no está de acuerdo con invertir en renovables, así que vamos a ir poquito a poco viendo cómo van los tiros aquí en Europa, pero Solaria, por ejemplo, se podría ver muy afectado con esta situación, pero claro, estamos hablando de situaciones hipotéticas que quedan algunos meses para poder apreciar realmente qué es lo que va a pasar. Pero bueno, esta rotación de carteras que en un principio a mí me daba la impresión que se iban a hacer las renovables, puede ser que sí, efectivamente se vayan más hacia el sector de las renovables, pues esas noticias estupendas que tenían que venir desde Europa, pero bueno, también ya veis cómo cambia la jugada, ¿no? Ahora que tenemos a los, bueno, pues a los de ultraderecha, más de ultraderecha, también ha crecido bastante la ultraizquierda en Europa, bueno, pues hay que tener un poquito de cuidado, no vaya a ser que se dé la vuelta a la tortilla. Sabadell, este banco que utilizábamos para explicar aquellos porcentajes de retroceso, pues fijaros, ¿no? También ha tenido un ataque alcista tremendo desde principios ya desde el comienzo del segundo trimestre del 2024, donde directamente rompe el 138.2 y se va a buscar el 161.8 de Fibonacci. Y lo mismo, estamos viendo que las divergencias se están activando, es decir, tenemos aquí una pequeña subida y fijaros, es que no hay ni máximos ni mínimos apreciables, como en este caso de aquí. ¿Ves cómo tenemos un gráfico cerrado, donde está clarísimo cuáles son los mínimos y los máximos? No, a partir de aquí, ¡fum! Subida en vertical, otra subida en forma de escalera. Bueno, y el MAC ya nos está indicando que, bueno, pues podría ser que estuviese habiendo un agotamiento de la tendencia, que desde mi punto de vista es claro, es muy claro, pero que podría ser que yo también me esté equivocando. Podría ser, pero vamos, tiene un claro índice
de agotamiento de la tendencia. Además, siempre os he hablado de esta separación de las medias, ¿no? Cuando veáis una separación de medias en forma de abanico, que se abran así en forma de abanico, luego vienen caídas muy potentes. Mirad, aquí por ejemplo teníamos una subida de forma homogénea, se abren en forma de abanico, caída que te crió. Vuelve otra vez a subir de forma homogénea, se abre en abanico, caída que te crió. Y además de estas caídas que luego duran unos cuantos meses. Y a partir de aquí, pues subida espectacular, abierta totalmente en abanico. Bueno, pues lo normal, lo más probable es que haya una caída que te crió hasta la media de 200 sesiones. Y a partir de aquí ya veremos si continúan con la bajada de tipos de interés, porque entonces nos vamos otra vez para abajo, porque lógicamente todo esto afectará a los fundamentales. Y al final, si una empresa empieza a perder fundamentales, su capitalización tiene que ir hacia abajo. Ahora, por ejemplo, lo vamos a ver en el caso de Burberry, como una pérdida de fundamentales pues ha tenido una respuesta excesivamente exagerada. En cuanto a los bancos, el último, CaixaBank, también es un banco que se estaba comportando muy bien. Lógicamente todo esto se ha movido por culpa de los dividendos. Se pierde el canal alcista, pero bueno, tiene una continuación alcista bastante interesante por debajo del canal. Poquito a poco se estanca, más o menos en el 138.2 del impulso anterior. Más o menos se queda el precio ahí. Y de repente un día, ¡pum!, se abre en abanico. Y fijaros, aquí también se ven los máximos crecientes. Aquí ya se ve un poquito más aserrado el gráfico, lo cual es buena noticia, pero no es normal que estos bancos se levanten así directamente porque, bueno, pues haya tenido unos resultados bastante decentes. Estamos hablando, bueno, pues unas ganancias de 15,7 céntimos por acción y aquí teníamos unas ganancias de 13 céntimos por acción, es decir, se ingresaba un poquito más y se ganaba menos. Sin embargo, aquí era una mala noticia como para mantener el precio estancado y de repente pues se pone a subir y oye, vamos para arriba con menos ganancia. Totalmente ilógico, ¿no? Bueno, pues aquí ya sí estamos viendo divergencias bajistas y este gráfico, os traigo las 4 para que veáis las diferencias, ¿no? Divergencias claras bajistas y sin embargo no hay mínimos descendientes consecutivos, lo cual por ahora es un mantener. Lógicamente con una baja de tipos de interés los bancos están totalmente sobrevalorados, así que en el momento en el que veamos esta situación lo más lógico es empezar a deshacer posiciones. Y también fijaros cómo se abre en forma de abanico, lo cual esto significa caída que te crió como mínimo hasta la media de 200 sesiones, como marca el historial de esta empresa, caída hasta la de 200, caída hasta la de 200, caída hasta la de 200, así que lo más lógico es que caiga hasta precios de 4.20, 4.25 más o menos será la zona en la que se produzcan esas caídas. Avisados estáis con los bancos, súper peligrosos. Y ahora vamos con Burberry, que me lo habéis pedido bastantes personas. Es una empresa que ha sufrido unas caídas muy abultadas y esto cuando vemos unas caídas así, que fijaros, toca precios, vamos a quitar el adjunto por dividendo, que ahora lo voy a explicar, toca precios de lo peor del COVID del 2020, ¿vale? Cuando nosotros vemos un gráfico así, cuando vemos este gráfico que ha subido tanto y tiene una caída de más del 100%, esto significa que debe estar perdiendo mucho dinero. Vamos a ver los fundamentales. ¡Pam! Abrimos. Empresa que capitaliza 3.600 millones de libras esterlinas, rendimiento del dividendo del 6%, PER 13,75. Uy, empezamos mal. Si es una empresa que en ese gráfico debería estar perdiendo dinero, ¿cómo es que tenemos dato del PER? El PER solo se da cuando tenemos beneficio. Anda, pues mira, en los últimos 5 años ha ganado dinero y actualmente está ganando dinero. Vale, precio, o sea, PER 13,75, lo dejamos en 14. ¿Qué histórico del PER tiene? PER 44, PER 21, bueno, PER 20, PER 17, PER 21, PER 16. Uy, eso quiere decir que actualmente estamos muy por debajo, o bastante por debajo, del histórico del PER de los últimos 5 años. Quiere decir que la empresa está muy barata. Nos vamos al dividendo y dice, hombre, para mi gusto ya se está pasando con el pago del dividendo. Estamos hablando que el esfuerzo por dividendo ya supera el 60%, que desde mi punto de vista es el máximo para la estabilidad de las cuentas de una empresa, desde mi punto de vista. Vemos la deuda, evolución de la deuda aquí va bajando y a partir del 2021 sube ligeramente. Vale, pues es una empresa que capitaliza, os recuerdo, 3.600 millones y tiene una deuda actual de 1.570. Es decir, es que la capitalización es más del doble que la deuda. La caja, bueno, pues 441 millones y el free cash flow pues ha descendido un poquito, se sitúa en 344. Si vosotros quitáis la caja y veis el free cash flow,
por esta caída de la caja que se ha producido en los últimos 4 años, bueno, pues está justo ahí en el límite donde puedo decir que esta empresa está muy endeudada o no, pero no me preocupa en exceso. Sí me preocupa la bajada de caja, pero no me preocupa en exceso. Está ahí, más o menos, ¿eh? Está justo en el límite donde diría que es una empresa endeudada. Informes. Bueno, pues vemos cómo va haciendo vaivenes los ingresos, donde tenemos un semestre bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo, y hasta aquí todo esto era crecimiento lineal. Tanto los buenos como los malos iban creciendo poco a poco. Incluso este. Lo que pasa que aquí, pues flojeó. En el segundo trimestre del 2023, fijaros que aquí estaba ingresando 1.750 millones y aquí pues se quedó en 1.570. Este flojeraz en el segundo trimestre del 2023 es lo que ha producido pues toda esta caída de aquí. Toda esta caída de aquí se ha producido por esa flojedad en los ingresos. ¿Es para preocuparse? Bueno, pues lo que nos queda ver es el beneficio neto. Nos venimos al beneficio neto y son 270 millones de euros. Fijaros que si cogemos, como estos son semestres, los vamos cogiendo de 2 en 2, estos dos de aquí serían 270, estos dos de aquí, que eran espectaculares, estarían cerca de los 490 millones y estos dos de aquí estarían cerca de los 400 millones. Sí, es para preocuparse. Han caído mucho, bueno, ha dejado de crecer los ingresos y ha reducido los márgenes, haciendo que sea una empresa que iba ganando 400 millones, luego 500 millones y ha pasado a 270 millones. No es una empresa que pierda dinero. No es una empresa que no pueda pagar el dividendo. No es una empresa que esté excesivamente endeudada. Entonces este comportamiento de aquí, a priori con los fundamentales que tenemos en la mano, es excesivamente una caída excesiva, porque además nos está diciendo el PER que a pesar de haberse reducido la mitad el beneficio, el PER es el más barato de los últimos 5 años. Aún así, también hay que decir que todo depende del siguiente semestre. El beneficio está en peniques. Fijaros que aquí se ganaban 31 peniques por acción aproximadamente, un poquito más de 31 peniques por acción. Es un dato muy bajo, aquí se ganaban 42, aquí se ganaban 77, aquí se ganaban casi 50, aquí se ganaban 62 y aquí se ganaban 35. Fijaros que estamos hablando que aquí se ganaban 35 peniques y estaba luchando pues en torno a los 1.600 peniques por acción. Aquí se están ganando 31 y está luchando con los 1.000 peniques aproximadamente, ¿vale? Así que tenéis que ir comparando. O sea, está muy por debajo de un castigo normal. Lo que pasa es que también el mercado es soberano para saber si, bueno, pues se va adelantando a los hechos. Y entonces, como yo no veo el futuro, ni sé lo que va a pasar con esta empresa en un futuro cercano, también propuse una cosita y es, oiga, vamos a imaginar que cuando presente estos resultados semestrales en noviembre del 2024, presenta los resultados trimestrales, en vez de ser buenos, presenta 31 peniques, es decir, tan malos como los anteriores. 31 peniques. Bueno, pues simplemente haciendo unos cálculos muy sencillos, que sería el beneficio y la capitalización, para mantener un PER 14, ya no quiero un PER 15 actual, sino para un PER 14, la capitalización de la empresa tendría que bajar a 860 millones de libras esterlinas. Y esto nos dejaría pues en torno a 855 millones, 860 peniques de libras esterlinas, peniques esterlinos. ¿Entendéis? Ahí es donde está la jugada, ¿vale? Todo va a depender de lo que suceda aquí. ¿Tenemos alguna figura de vuelta como es un ataque a la media de 200 sesiones? No. No la tenemos. ¿Tenemos divergencias alcistas? Sí, tenemos divergencias alcistas. De 1, 2, 3 y por ahora 4 puntos. Muy interesantes. Con lo cual es posible que sin la presentación de los resultados del primer semestre del 2024, es decir, más o menos pues en agosto de este año, lógicamente, bueno, pues si ahí se da la vuelta a la tortilla y empieza a presentar unos resultados que, oye, pues está cambiando la línea de tendencia, entonces podríamos ver un ataque, por lo menos una ralentización en las caídas, que podría intuir un ataque a la media de 200 sesiones. Eso ya sería la primera indicación que hay un cambio de tendencia claro.
pero todavía estamos un poco lejos, un poquito lejos de esa formación. También es cierto que es una buena empresa para invertir por dividendo, porque primero, estamos en una empresa que está un poco infravalorada. ¿Por motivos ajenos a la empresa? Puede ser que sean por motivos ajenos a la empresa. Que cuando llegamos a estos precios nos encontramos con un dividendo asequible para todos. Muy bien, además generoso. Nos encontramos en el mercado británico, lo cual el mercado británico no tiene aranceles para nosotros y por lo tanto no nos va a cobrar impuestos, 0 impuestos, y solo vamos a pagar el 19% en la Hacienda española, lo cual son una ventaja bastante considerable. Y luego, el problema que tiene esta empresa es que, igual que lo pasa en Agas, si tenemos el ajuste por dividendo, fijaros que cada vez que nos acercamos a este rectángulo de aquí, suele rebotar con fuerza, pero no en la parte superior del rectángulo, tendría que llegar por lo menos hasta un 75-50% de la altura del rectángulo, es decir, en torno entre 1000 y 950, vamos a dejar en 950 peniques por acción. Ahí es un punto, oye, que igual que en Agas, sería un punto óptimo de entrada, en torno a 950 peniques. ¡Pum! Por decir un precio redondo, en torno a 950 peniques. Siempre con poca cantidad, lógicamente, que nadie se quiera hacer millonario. Y a partir de aquí vamos a evaluar lo que pasa. Tenemos dos puntos claros. Uno es, con el ajuste por dividendo, nos estamos acercando ya a una zona donde históricamente en los últimos años ha rebotado con fuerza, ¿vale? Si quitamos el ajuste por dividendo y actualizo la página para que sea más verídico, vemos que la parte superior de este rectángulo, porque lógicamente al pagar un dividendo, bueno, pues estos datos se van modificando poquito a poco, nos encontramos que cada vez que se acercaba a la zona de los 1040 peniques, oye, a partir de ahí rebotaba con fuerza. Con lo cual también estamos en esa zona, tanto con el ajuste por dividendo como sin el ajuste por dividendo. Estamos ya entrando en una zona de rebote de fuerza. Así que es bastante suculenta. Podríamos ajustar la entrada a 950 peniques, por ejemplo, con poco dinero, ¿vale? ¿Y qué podemos esperar de esta acción? Bueno, pues una empresa que podríamos, oye, pues si nos entrega un 6% de dividendo anual y además estudiando el histórico de lo que ha sucedido en los últimos años, pues fijaros, si hubiésemos tenido una buena entrada en esta zona de aquí, en enero del 2016 nos hubiésemos llevado un sustito, pero para llegar a los 2000 peniques, que es esta zona de aquí, tendríamos que haber esperado hasta agosto del 18. Es decir, 2 años y medio. En 2 años y medio hubiésemos pasado de la zona de 878 peniques hasta la zona de los 2000 peniques. Estupendo y maravilloso. Luego vino la crisis del 2020. Nos volvemos a meter a la zona de los 950 peniques. Y va pasando el tiempo. Esto fue en marzo del 2020. Va subiendo y tocamos los 2000 peniques en junio del 2021. Es decir, en 1 año y medio. Luego pasa lo que tiene que pasar, una buena crisis, fijaros hasta dónde llega hasta los 2500 peniques, una pasada, luego vuelve a corregir y nos volvemos otra vez a meter en la zona de oportunidad, 900 por debajo de los 1000 peniques, ¿vale? Todo esto con ajuste por dividendo. Oye, que nadie espere que si compra mañana esta empresa, pues mañana o pasado tenga que estar los 2000 peniques. No, ya hemos visto que una vez pasó en 2 años y medio y la otra en 1 año y medio. Bueno, pues es bastante posible que en 2 años, por hacer una media, en 2 años pues esté atacando la zona de los 2000 peniques. Para eso tiene que ir acompañado de un cambio en los fundamentales que, como ya hemos visto, en el último semestre flojeó. Y esa respuesta lleva una respuesta de sobreventa muy potente, lo cual es, quizás desde mi punto de vista, un poquito exagerada. Ahora hay que esperar a ver qué es lo que hace y lo mejor de todo sería confirmar los resultados del segundo trimestre, que corresponde a la mitad entre el primer y el segundo semestre, pero habría que confirmarlo con el semestre en noviembre, de este año. Eso sería el punto ideal. Lo que pasa que quizás nos podemos perder oportunidades por el camino, ¿vale? Con lo cual, una entrada con poquito dinero en 950 peniques sería lo ideal, ¿vale? Para aprovechar la sobreventa y la zona óptima de entrada. Y si confirmamos que estos resultados de aquí son fantásticos y maravillosos y volvemos otra vez al buen camino, aquí entramos con todo. Da igual donde esté, más o menos, aunque estuviese en la zona de 860 peniques sería una compra
increíblemente fantástica y maravillosa. Si estuviese en la zona de los 1200 peniques, sería también una entrada fantástica y maravillosa, porque entonces estaríamos atacando la media de 200 sesiones, tendríamos figura de cambio de tendencia y ataque a los 2000 peniques en un año, año y medio, 2 años, y a por el caminito un 6, un 7, un 8% de dividendo. ¿Qué más se puede pedir? Paciencia, nada más que paciencia. Y luego pues tener la mente fría, saber cuáles son los posibles escenarios y ir evaluando pues en cada una de las circunstancias qué podría pasar o qué podría no pasar. Y una de ellas es tenerlo muy claro. Si en este semestre de aquí presenta el resultado que en torno a los 31 peniques, un PER 14 serían 860 peniques por acción, ¿vale? Estaríamos hablando de esta línea roja, lo cual sería una caída brutal, ¿eh? Estamos hablando ahora que estamos en torno a los 1000 peniques, pues bajar hasta los 860 peniques no es ninguna broma. Por eso hay que tomárselo con mucha paciencia y con poco dinero, que ya hay tiempo para promediar las entradas si tenemos muy buenas noticias. Y por último tenemos PharmaMar, donde bueno, pues por ahora sigo pensando exactamente lo mismo. A falta de noticias, oye, que los resultados de ASCO han sido maravillosos y estupendos, pero no deja de ser una presentación en ASCO, que está muy bien, que está muy bien, pero al final todo tiene que confluir, ¿vale? Todo tiene que presentarse sus estudios, ser aprobados, dar los resultados que tienen que dar, con esas publicaciones, luego tienen que venir las autorizaciones, luego tiene que venir el acuerdo de precios, que es muy importante el acuerdo de precios, si las aseguradoras lo van a pagar, si son precios que, bueno, que la mayoría de la población pudiese pagar, que yo supongo que no, y en qué país y en qué momento llegará a un acuerdo. Fijaros que en Gran Bretaña, pues no, Inglaterra pues no ha llegado a acuerdo, con lo cual no nos vale de nada tener un aprobado si luego resulta que no van a llegar a un acuerdo con el precio y nadie nos lo va a querer comprar, ¿vale? Es que es muy muy importante. Por eso siempre os digo que hasta que no veamos las aprobaciones, con las aprobaciones serán rebotes muy interesantes, pero donde realmente nos va a situar el precio de la acción en precios óptimos, en precios de empezar a deshacer posiciones, es lo que pase con los fundamentales. Es decir, se me aprueba en China, muy bien, rebotito, a lo mejor sube, yo que sé, hasta los 50 euros y poquito a poco va bajando. ¿Por qué? Porque va presentando resultados trimestrales que, bueno, pues ganamos 5 millones, perdemos 5, ganamos 5, perdemos 5, con lo cual la capitalización tiene que bajar. Pero en un momento en el que tú apruebas en China, si después de aprobar en China a los 6 meses vemos que empezamos a ingresar muchísimo dinero de China, nos está dando buenos resultados, la capitalización lógicamente subirá. Y esto nos dará fuerzas para que cuando haya una aprobación en Estados Unidos, lógicamente recibiremos lo que tengamos que recibir de nuestro socio, pero a 6 meses vista ya nos podemos hacer una idea de la cantidad de dinero que podría ingresar y del beneficio que podríamos obtener. PharmaMar tiene muy buenos márgenes. Lo que pasa es que esos márgenes se disminuyen muchísimo debido a la gran cantidad de dinero que gastamos en I+D, como es lógico, que es lo que nos está matando ahora la capitalización de la empresa. Los gastos en I+D, que son lógicos y hay que hacerlos, y punto, y tenemos que pasar por ahí. Igual que pasamos un 2023 horribilis, bueno, pues ahora nos toca esperar. Vendrán las aprobaciones, seguramente, yo no pondría la mano en el fuego porque no me quiero quemar, pero lógicamente podemos meter la pata hasta el fondo con Ceptelca, pero por ahora los resultados que estamos viendo en ASCO son fantásticos y maravillosos, pero de ahí a pensar que luego nos van a pagar el dinero que nosotros pidamos, eso sería mentiros a la cara. No va así, esto no funciona así. Tendrán que llegar a un acuerdo, tendrán que llegar a unos precios y luego ver si esos precios nos dan la rentabilidad que nosotros buscamos, ¿vale? Y de ahí, bueno, pues podemos sacar precios por acción moderados. Hay que ser moderado en esta vida. No podemos ya empezar a imaginar precios de 1000, de 800, de 900 euros por acción, porque eso no es verdad, no es lógico. Hay que saber cuánto se ingresa y qué beneficio obtenemos. Primero, aprobación en China. Luego, resultados con el dinerito que provenga de China. Y a partir de ahí, aprobación en Estados Unidos. Dinerito que ingresamos de Estados Unidos, beneficio que sacamos. Y a partir de ahí, vamos a ver qué pasa en Europa, que no son nuestros mejores amigos los de Europa. Eso hay que decirlo, no nos vamos a llevar bien con ellos.
Y bueno, pues como vamos de la mano de Roche, igual podemos hacer más fuerza. Pero hasta que no veamos la cantidad de dinero que ingresamos, va a ser muy difícil ver capitalizaciones muy elevadas. Lógicamente, cuando veamos los resultados en China, el proceso se va a acelerar muchísimo. ¿Por qué? Porque si sacamos unos buenos resultados en China, resultados económicos, quiere decir, si sacamos unos buenos resultados en China, imaginaros el resultado económico que podemos sacar en Estados Unidos. Muchísimo mejores, con lo cual la respuesta de la acción va a ser bastante violenta, ¿vale? Pero para eso queda mucho, todavía no tenemos el aprobado en China, esperemos que se cumpla. Y por cierto, el dividendo, pues ya está aquí el dividendo, se paga hoy, bueno, se paga hoy, no, se descuenta hoy y se pagará pues mañana o pasado mañana, depende de cada uno del broker, ¿no? Bueno, pues lo único que queda es ver cómo se comportará la acción. A falta de noticias, lógicamente ahora ya estamos viendo aquí unos máximos, bueno, pues como pasó en el pasado, simplemente hay que ver lo que pasa en el pasado, rebote de gato muerto, se viene la acción un poquito para abajo, caída, se perdían los 29 euros altos, llegando hasta los 26. Como se retrasen muchísimo las noticias, veremos goteo a la baja y volveremos. ¿Dónde? Pues ojalá se queden los 30, o a lo mejor se quedan los 26. Quién sabe, yo no veo el futuro. Pero oye, por ahora tenemos máximos decrecientes, mínimos decrecientes, lo cual, bueno, pues no, mientras no haya noticias, no podemos decir que esto ya es el rebote definitivo, ni muchísimo menos, ¿eh? No creo, desde mi punto de vista, no creo que sea el rebote definitivo. Si mañana nos despertamos con noticias de la aprobación en China y dentro de un mes vemos ya resultados muy interesantes provenientes de China, oye, pues entonces me callo la boca y pido perdón, me he equivocado. Pero lógicamente yo no sé qué va a pasar mañana, ni dentro de una semana, ni dentro de dos. Pero viendo el gráfico como está y la falta de noticias, lo más probable es volver otra vez hacia la parte inferior. Así que mucho cuidado con comprar las acciones ahora, que a estos precios son maravillosas, ¿eh? Farmamar, estos precios son fantásticos y maravillosos. Pero lógicamente, si nos queremos gastar 15.000 euros en Farmamar y los 15.000 los gastamos a 36, pues oye, pues me sentaría muy mal que luego dentro de un mes esté en 27, en 28 o en 30 euros por acción, donde el rendimiento económico va a ser muchísimo mayor, lógicamente. Igual que todos aquellos que han comprado a 30 y han comprado a 26, cuando ha llegado a la zona de los 36, oye, pues los de los 26 ya le están sacando un rendimiento cercano al 45%. Lógicamente habrá mucha gente que se quiera salir y esperar a ver qué es lo que sucede con China. Totalmente loable. Han acertado de lleno. Lo han hecho ya en el pasado y es bastante posible que acierten ahora. Y me parece fantástico y maravilloso. Yo soy de esos que, viendo lo que ha pasado en Asco, prefiero quedarme muy quietecito y dentro de la acción a ver qué es lo que pasa al final del 2024. Que todavía nos quedan 6 meses, ¿eh? Y en 6 meses pasan muchas cosas. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Así que nos vemos en el siguiente. Buena tarde a todos y chao.